Bueno, Santiago Abascal, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, buenos días. Vengamos a lo de ayer, decía Jorge Manrique. Hace 4 meses a Vox se le daban entre 7 y 12 escaños. Es la verdad. Estaba muerto. Y bueno, así salían las cosas. Era justo antes de la formación de gobiernos regionales, autonómicos, grandes municipios, etcétera. Toda esa política de tiras y aflojas que a mi juicio duró demasiado. Pero bueno, al final acabó en lo que acabó, y es que la izquierda perdió muchísimo poder territorial, especialmente Andalucía y Madrid, la más poblada de las comunidades y la más importante económica y políticamente de las comunidades. Pero el partido iba, digamos, al menos en las encuestas, y en general la impresión que había era mala. Y hete aquí que 4 meses después, ya creo que hasta Tezanos, alias Tenazas, ya le va a dar 40 o 50 escaños, no sé, cuidado, teme a los griegos cuando traen regalos, porque en fin, cuidado. Pero en todo caso la impresión es que Vox ha remontado y que entre la crisis, la violencia en Cataluña y el caso último de la memoria histórica, que es el ataque a la tumba de Franco, el montaje del helicóptero, etcétera, que a juzgar por la foto que mandó ayer Carmen Calvo, no les ha salido bien, porque si no lo mandaría una foto como si no hubieran hecho nada. Claro que lo han hecho y les hemos visto. Y ahí se quedó solo Vox, defendiendo algo que parecía impopular. Sin embargo, en las encuestas no ha dejado de subir. Esto es que cuanto peor le va a España, mejor le va a Vox. Yo creo que no. De hecho, también creo que hay que ver las encuestas con bastante escepticismo. Tanto las que nos decían que estábamos tan bajos como las que ahora nos dicen que vamos a tener un resultado espectacular. Durante esas fechas nosotros no estábamos decaídos ni estábamos preocupados por una gran debacle, y ahora tampoco estamos exultantes ni vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Es verdad que notamos una tendencia positiva, que detectamos una gran movilización en torno a Vox en todos los mítines que estamos celebrando por toda España, que vemos cómo se reconoce nuestra claridad. Incluso lo hacen algunas personas que probablemente no nos voten y van a optar por otras alternativas políticas, pero que ven que Vox es un partido que da certidumbres, que da firmezas en un momento de desafío al orden constitucional y a la unidad nacional, en un momento en el que el profanador de la Moncloa, el carroñero Sánchez, quiere recuperar y restaurar todos los odios del pasado entre los españoles. Y hay muchas personas, no necesariamente franquistas, sino que quieren vivir en concordia, incluso que pueden ser de izquierdas, pero que no entienden este debate, que reconocen a Vox su posición de firmeza y de apelación a la concordia nacional, hecha además sin olvidar cuál es la verdadera memoria histórica de la izquierda que le estamos recordando. Y yo creo que esa claridad está detrás de esa sensación generalizada de que Vox está poco a poco recabando más apoyos. Hay una cuestión que a mí me pareció muy importante, y aquí lo señalé porque en Abascal se ha notado una maduración, como suele pasar. Claro, a los toreros hay que probarlos en Madrid y con las ganaderías fuertes. Es decir, cuando llega al Congreso. Y hay un momento, también en el mitin segundo de Vistalegre, pero que dijo usted en el Parlamento: estos van a por la monarquía. Aquí lo que se quieren es cargar la monarquía constitucional, que es la forma del Estado español, porque es España constituida en Estado. Podría haber sido una república, pero es una monarquía parlamentaria. Y van a por el rey, que además demostró que era el último obstáculo cuando fallaba la clase política en el gobierno o en la oposición. Yo creo que esto es lo más grave de lo que pasa, que es que a la luz de las encuestas en España, lo decía esta mañana porque estoy pensando en lo que escribiré el domingo, hay que hacer las cosas bien. En España nos vamos a ver abocados a solo dos soluciones: reacción o revolución, porque Sánchez solo puede formar gobierno con un bloque abiertamente revolucionario, republicano, para meter a Bildu, a la Esquerra, a Puigdemont, a los comunistas desorejados de Caracas y a los desheredados de Bolivia. La única solución es un bloque republicano, es lo único que pueden tener en común. No tienen... Ni siquiera eso, según las encuestas, no sé qué dirá Tezanos, pero es que ni siquiera se podría formar ningún gobierno con mayoría. Pero pueden dejarle gobernar siempre que incluya, y a eso es lo que le quería preguntar, referendos, consultas,
consultas que se hacen pasar por leyes y entramos ya en ese proceso plebiscitario, que es lo terrible, que es cuando un régimen se viene abajo, porque el día en que los representantes parlamentarios no representan a un país, veas Inglaterra, se acabó el sistema. Es decir, ¿para qué pagamos impuestos y pagamos a los políticos? No es para estar mirando nosotros la letra pequeña. ¿Tiene la impresión de que lo de Cataluña, la violencia desatada en Cataluña, es precisamente una parte de la formación de los dos tripartitos que diseñó Reures, que va tanto para Madrid como para Barcelona, Esquerra, comunistas, socialistas, pero con una diferencia? Estos no son los comunistas de la transición, estos son los de Caracas. Este no es el socialismo de la transición, este es el de Zapatero y el que saca a Franco de la fosa, y en cambio la Esquerra es la de siempre. Partido de izquierda, republicano, masón y golpista, que es lo que siempre ha sido la Esquerra republicana. Bueno, hemos visto cómo la violencia terrorista que ha ocupado las calles de Barcelona durante estas semanas también se ha intentado reproducir en Madrid y en algunos otros lugares de España. Ha habido una movilización de la extrema izquierda, en Valencia también. Lo intentaron en Zaragoza, pero fueron expulsados a gorrazos por los maños que salieron a miles. No, y gritaban a la policía, a por ellos, a por ellos. La policía, como no tenía órdenes, claro, ¿cómo va a tener órdenes con Marlaska? Pues no sabía qué hacer. Al final tuvo que evitar que los CDR fueran linchados por los de Zaragoza. Claro, es que son peligros que se corren. Por eso creemos que es importante tener recuerdo de lo que ha pasado en nuestra historia, y algunos sabemos cómo el Partido Socialista durante el año 34, en el momento que España más necesitaba estar unida ante un golpe de Estado separatista de Companys, se dedicaba a desestabilizar la nación con el golpe de Asturias. Ahora está pasando algo muy parecido. Con la memoria histórica quieren enfrentarnos a todos en el momento que los españoles deberíamos estar más unidos. Y además lo están haciendo con un ánimo oculto de deslegitimar la transición, que tuvo muchos errores. Uno de ellos, desde mi punto de vista, son las autonomías, pero que tuvo un gran acierto. Y es que los españoles se abrazaron, nuestros abuelos aceptaron la concordia, el perdón, los socialistas de la primera hora no atizaron los odios viejos. El gran discurso de Marcelino Camacho, que reproducía Dieter la otra tarde, diciendo se ha acabado, nos hemos perdonado unos a otros, se acabó. Oye, lo había un tío que había estado en la cárcel, que era comunista, pero es que lo dijo Simón Sánchez Montero, que ese había estado 27 años en la cárcel, porque era el jefe del partido en España y lo pillaron. No sé si lo delataría Carrillo, como era costumbre. Pero la verdad es que ese discurso de la transición que yo viví, que yo jamás creí que una dictadura pudiera convertirse así, pacíficamente, de la ley a la ley, en una democracia. Pero se hizo, y además lo hicieron los franquistas, porque eran los que tenían el guión establecido, que pactó con los comunistas, y los socialistas, que estaban por allí, fueron los grandes beneficiarios de algo en lo que no habían participado. Ni en el franquismo ni en el antifranquismo, porque no existían. Y ahora volvemos a lo de siempre. Es una cosa, no sé, debe ser una maldición que tiene España, que el PSOE resucita como el peronismo en Argentina, y es algo que hacemos mal los españoles. Pero volviendo a lo de Su Majestad el Rey, en el Partido Socialista se ven las banderas republicanas. El Partido Socialista ha estado detrás de la experiencia republicana en España, y creo que en la deslegitimación de la transición también hay una clara deslegitimación de la corona. Y por eso nosotros decíamos con claridad que no es ya únicamente sacar a Franco contra la voluntad de su familia, que está mal, porque no se puede sacar a ningún muerto, ni a Franco, ni a la pasionaria, contra la voluntad de su familia, y que el Estado, aunque sea con habilitación del Supremo, les diga dónde tienen que enterrarlo. A nosotros nos parece que eso socava las bases de nuestra civilización. Lo diga quien lo diga, sea el Gobierno, el Tribunal Supremo o todo el Parlamento, y no vamos a callar en ese sentido. Pero sí detectamos símbolos o gestos muy preocupantes por parte de Sánchez, cuando, por ejemplo, usurpó las funciones de Su Majestad el Rey, iniciando desde el Palacio de la Moncloa la ronda de consultas con los partidos, o ahora mismo en esa locura de enviar a Su Majestad el Rey a Cuba, en un momento en el que Zapatero, no contento con haber dividido a España, ahora quiere dividir a toda Hispanoamérica, haciendo avanzar la agenda bolivariana, y parece que no se les ocurre otra cosa mejor que llevar a Su Majestad el Rey, que tiene que ser una figura que una a los españoles, para sacarse allí la foto con Maduro y con Ortega. Nosotros vamos a pedir en la Diputación Permanente del Congreso que se pida que Su Majestad el Rey no haga ese viaje. Bueno, parece bien que alguien lo pida, es de sentido común. Pero hay una última cuestión y dejo que preguntéis, porque luego hay muchísimas preguntas de oyentes. Ayer, y debo reconocer que me dejó sorprendido. Ayer el Partido Popular
delató un acuerdo secreto del PSOE y de Vox, que Ketty Garat le publica, que según la encuesta de Tezanos tendría mayoría absoluta. O sea, porque si el PSOE tiene 140, 150 y Vox tiene 40, 50, vamos a 180, 190 escaños, mayoría absolutérrima, gobierno estable para 4 años, PSOE, Vox. Cuando el PP dice eso, ¿a qué se debe? La verdad es que no lo sé. Yo he preguntado a las personas de mi entorno qué le ha podido ocurrir al PP para hacer esta acusación, y creo que no hay ni siquiera una reflexión seria. Yo creo que es una ocurrencia del secretario general del Partido Popular, una malicia para arañar unos pocos votos, y además algo tan poco creíble, porque nosotros hemos dicho de manera sistemática que ni por acción ni por omisión, es decir, ni votando a favor ni con nuestra abstención, vamos a facilitar un gobierno en el que esté el Partido Socialista. Es decir, si la situación se tiene que bloquear 7 veces, nosotros la vamos a bloquear, porque creemos que el Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años, y tiene que ir a la oposición muchos años porque no entiende lo que es el Estado de Derecho, ni la división de poderes, ni la libertad de expresión de los españoles, y solo se puede purificar en la oposición. No entiende lo que son las reglas básicas del juego democrático. Y es un partido, por otro lado, por eso yo lo del CIS no lo puedo tener ni en cuenta, porque utilizan todos los instrumentos de la democracia a su servicio. Es un partido que da miedo, porque con esa historia que tiene de tantos años durante la República y desde los primeros años de la democracia, tienen miedo los jueces, los fiscales, los abogados del Estado, los comisarios, los generales, los vedeles de la Moncloa y hasta los conductores de los parques ministeriales. Y a veces tiene miedo la oposición. Nosotros pues somos un poco incautos, no tenemos miedo y decimos todas estas cosas, pero no vamos a participar de ninguna manera en una operación que permita el paso del Partido Socialista al gobierno. En cambio, el Partido Popular ha dicho que está dispuesto a desbloquear la situación con el PSOE después de las elecciones, lo ha dicho también Albert Rivera, Pedro Sánchez ha planteado algunos acuerdos de Estado, y yo creo que, además de esa posibilidad que tiene Sánchez de optar por el Frente Popular, hay también... Y Sánchez puede hacer cualquier cosa, porque Sánchez no tiene escrúpulos. Sánchez quiere el poder por el poder. También tiene la opción, que algunos están acariciando, de una especie de tricentrito en el que defiendan tranquilamente juntos las autonomías, el actual modelo migratorio, las políticas de género y de memoria histórica a las que no se opone ninguno. Eso es mucho más factible que Vox llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, que es imposible. Por último, y si al final, cosa que matemáticamente no es descartable, probablemente, dado que el núcleo, digamos, de voto de Vox es el más berroqueño y al alza, el PP está subiendo, subirá más o menos, pero es indudable que va a subir mucho, estará entre los 90 o los 100 o los 110 o lo que sea. Si los 900.000 abstencionistas de Ciudadanos deciden votar a Rivera, es decir, si el debate del lunes, el que por cierto le ha tocado el gordo, le ha tocado a Pablo Iglesias, debe estar, no, y eso no está tocado, porque eso no favorece al PSOE. Pero si al final sale una mayoría fuera de un escaño, pues con Navarra Suma, Coalición Canaria, etcétera, ¿cuáles serían las condiciones de Vox para entrar en ese gobierno? Bueno, nosotros vamos a pelear hasta el día 10 de noviembre para que las condiciones nos las pongan a nosotros el PP y Ciudadanos. Y para salir a las elecciones como hay que salir, a ganarlas, porque nosotros no nos conformamos con tener influencia, con darnos el gustazo en el Congreso de que nos tengan que oír, sino que realmente estamos aspirando a representar una mayoría de españoles, y por eso estamos muy por encima de ese debate de la ultraderecha, la derecha, porque estamos apelando a las columnas fundamentales de nuestra sociedad, y creemos que hay incluso muchos españoles de izquierdas que estarían de acuerdo con eso. Dicho lo cual, si hay una mayoría alternativa, nosotros pensamos que hay una urgencia nacional en estos momentos en Cataluña. La restauración del orden constitucional no puede ser aplazada, y la detención de Torra y su puesta a disposición judicial tiene que ser inmediata, con una querella de la Abogacía de Estado por rebelión. No puede ser que el presidente de la Generalidad se dedique a cortar las carreteras, a justificar a terroristas detenidos con explosivos. No puede ser que en Cataluña por la mañana Carlos Sastre el domingo o el sábado encabece manifestaciones, por la tarde es entrevistado a Arnaldo Otegi en TV3, y por la noche solo puede ocurrir lo que ocurrió, que es que Barcelona vuelve a arder y vuelve a ser tomada por el terrorismo callejero. La urgencia de devolver la libertad a los catalanes, de restaurar allí el orden constitucional, yo creo que tiene que ser la primera tarea y la exigencia mínima que Vox pondrá encima de la mesa para cualquier acuerdo de gobierno o de investidura con otros partidos.
A ver. Sí, buenos días, señor Abascal. Buenos días. De todos modos, les achacan un poco que en materia, hasta Pablo Iglesias empezó el otro día a decir, aquí se habla mucho de Franco y de qué tal, y nadie habla de la crisis económica que viene. Dice, y eso es paro, y eso es desahucio. O sea, Que como ahora es rico Pablo claro, Iglesias, Pablo, claro, se preocupa. Pablo Casado también tiene este discurso. Pero no se conoce un poco cuáles son los planteamientos económicos de Vox, que conocemos bien las columnas fundamentales de su armazón ideológico, pero nos falta saber qué piensa Vox. Y al final, como decía Fraga siempre en su época en que estaba también muy solo en el Parlamento, que tenía 9 o 10, Sí. dice, las lentejas, a la gente Los le interesa- garbanzos, los garbanzos, los eso, garbanzos. los garbanzos. Le dijo un día a Felipe González, ¿cómo está el precio de los garbanzos? Sí, sí. Y Felipe, que ya era rico, ya estaba en el Azor, lo miró con un desprecio y dice, este todavía come garbanzos, o sea. Bueno, Pues de los garbanzos le quería hablar. pues yo agradezco mucho la pregunta. Lo cierto es que de lo que dice Vox siempre sale muy poco. Yo llevo prácticamente un mes hablando por distintas ciudades de España y absolutamente en todas, para criticar la posición de Sánchez, esa emergencia profanadora, digo que hay una emergencia nacional y una emergencia social que están viviendo muchos españoles. Y la señalamos y hablamos de esos jóvenes que están en paro, de las personas mayores de 50 años, de los dependientes que han visto cómo la ley de dependencia no se dotaba, de los autónomos convertidos en recaudadores de Hacienda cuando aún no han conseguido cobrar por sus trabajos, de las personas que en su día a día están viviendo muchas emergencias económicas o que tienen salarios muy bajos y no pueden acceder a una vivienda o a una ayuda al alquiler. Y nosotros pensamos que el Estado tiene que acometer una gran transformación, un gran recorte en su gasto político y una drástica rebaja fiscal. Acabamos de afrontar unas elecciones y presentamos nuestro programa económico en la anterior campaña, que fue publicado por todos los periódicos económicos y ponderado como un gran programa económico. Y es verdad que hablamos de ello todos los días, pero como de Vox se sabe lo que sale en los medios de comunicación, yo entiendo que quede la sensación de que Vox no habla de economía. De Vox y de todos. De todos. Sí, la verdad es que nadie lee los programas de nadie. Solo una cosa, por cierto, Hacienda, y digo, es en lo único que Vox todavía no, ahí sí nos ha fallado. Hacienda acaba de mandar unas cartas amenazantes diciendo que entrará, sin mandato judicial, en las casas y en las empresas de los que quiera investigar. Es que Yo creo que nunca eso he visto. Eso no es legal. Pero, claro que no es legal, pero Hacienda, o sea, el fisco, está fuera de la ley Totalmente. hace tantos años que ya ni se dan cuenta de las atrocidades que ponen por escrito. Pero es que lo ha notificado a 1 millón de particulares y empresas. ¿Pero por qué ha fallado Vox en eso? No, digo porque vale, querría que estuvieran más beligerantes, Vale. porque o entra dentro de la ley Hacienda, o realmente Hacienda es la policía política, como ya lo fue con Montoro, y como lo puede ser en cualquier momento, porque Hacienda es la que accede a los datos de todos los españoles, a los datos particulares, y encima actúa sin orden judicial, Sí, sí, es sí. que es la Gestapo, Hombre, es Montoro que digo, era- es el KGB. Yo conozco el caso del despacho de un amigo mío que entraron allí 5 miembros de Hacienda. Una secretaria le dijo, mire, esa carpeta es mía, es particular, están fotos de mi familia. Le dijo, yo hago lo que quiero. Entonces, claro, es lo cuando que están haciendo. tú te pones un poco chulos con ellos, peor. Porque entonces, en la línea de chantajean. la policía política, que es otro modelo, policía política 5.0, pues efectivamente invaden la ¿Qué intimidad haría, y la Vox, privacidad ¿qué de las haría personas. Vox con ese por- continuo alarde de ilegalidad en nombre de la recaudación? Pues por supuesto impedirlo. Nosotros pensamos que no es compatible con un Estado democrático esos tintes de carácter totalitario, pero que se perciben en todo. Es decir, cuando hay un Estado, cuando hay unas posiciones políticas que quieren entrar en nuestra conciencia, ¿cómo no van a entrar en nuestras cuentas bancarias? Y Hacienda es eficacísima. Y todos estamos contentos de que Hacienda pueda ser eficaz, pero no de que cometa abusos y de que permanentemente persiga a las personas que producen en España. Nos gustaría que la eficacia que demuestra Hacienda la demostrara también el Estado a la hora de contener el golpe en Cataluña. Y realmente estamos preocupados con todos esos españoles que en su día a día se sienten acosados por esa manera de actuar de las instituciones públicas en Hacienda. Yo recuerdo una frase que Montoro le repetía a algunas personas en reuniones privadas y que me la trasladaban. Decía, Hacienda es un transatlántico y llega a todas partes. Era su modo de advertir. Bueno, delató, de que- por de que iba a ejemplo, conseguir. y delató a los medios, a los enemigos de Soraya, de quien era el sicario, la mano armada, por ejemplo, los negocios de la familia del padre del ministro Soria, la declaración de Hacienda absolutamente legal de Esperanza Aguirre, que le costó 7 puntos, que la filtraron 4 días antes de las elecciones. Es decir, Montoro es uno de los Incluso- personajes incluso más
siniestros, porque es que además tenían Montoro y asociados un despacho de tráfico de influencias al que, por cierto, llegó tarde Cristiano Ronaldo. Si hubieran llegado antes, seguirían en Madrid y ganaríamos otra Copa de Europa. Pero esa desvergüenza total, que empieza ya con Felipe, pero en ese momento todavía la presión fiscal no era tan alta. Baja con Aznar, porque al ser la presión fiscal baja, pero la recaudación subir, bueno, pues imagino que los bonus que tengan los del fisco funcionaban bien. Pero con Zapatero se desata el pánico, porque hay un momento de pánico, y luego ya con Montoro alcanza niveles soviéticos. Es decir, más que con Zapatero. Y en eso nos hemos quedado en todos estos años de interregno entre Rajoy y Sánchez, estos 4 años balduendos. La verdad es que Hacienda ya por escrito se cree por encima de la ley. Y es que lo está. Yo me acordaba ayer de estas cosas cuando el Partido Popular decía que había un pacto secreto de Vox con el PSOE y recordaba precisamente a ese ministro de Hacienda que subió los impuestos más de lo que planteaba en ese momento el Partido Comunista, o al ministro de Justicia que decía estar orgulloso de la ley de memoria histórica, y el otro día esa comparecencia delirante de Rajoy con Felipe González, sí, en la que ambos se reían, y Rajoy parecía estar divertido con el hecho de que lo primero que tenía que hacer un gobernante al llegar era incumplir lo que había prometido, porque eso era una fatalidad, que esto caracteriza, sí, parece que ser al expresidente del gobierno, y se reía de cómo había tenido que endeudar a los españoles cuando había dicho lo contrario para salvar las autonomías, nada más y nada menos. Sí, además lo dijo, sí. Y para salvarlas, Hacienda también. A ver, Maite Carmelo. Bueno, yo, ya se habrán planteado más veces, pero yo me he quedado siempre con esa inquietud. En las pasadas elecciones hubo una serie de ciudades y circunscripciones donde los miles de votos que recibió Vox no se tradujeron en escaños. Dadas las circunstancias, dada la emergencia realmente nacional, esta inestabilidad que estamos viviendo, ¿no hubiera sido más lógico unir fuerzas con el PP en esas circunscripciones? Para que luego el Partido Popular pacte con el Partido Socialista y con Ciudadanos, que es su socio prioritario, porque el otro día decía Pablo Casado en una entrevista... Posiblemente no había que pactar, quiero decir, uniendo fuerzas... Pero es que esas cosas las hacen quienes no tienen un proyecto nacional. Lo hace Íñigo Rejón, que ha fundado un partido que se llama Más País, debería llamarse Más PSOE, y que no se atreve a presentarlo en toda España porque lo ha montado al servicio del PSOE, pero nosotros no hemos montado un proyecto al servicio del Partido Popular, porque tenemos un programa distinto del Partido Popular. Y además quiero decir que todas esas personas que nos han votado en provincias donde Vox no ha obtenido un escaño, no han tenido un diputado en el Congreso, han tenido 24, porque nosotros representamos a toda la nación. Y esos votos que han ido a sumarse a los 2.600.000 votos de Vox, a nosotros nos han dado toda la fuerza y toda la entereza para defender nuestras posiciones con contundencia en el Congreso. Nosotros no somos la muleta ni el adláter de otro partido político, y eso no ha estado en ningún caso encima de la mesa. Tuvimos un gesto en el Senado, que fue presentar un senador para concentrar el apoyo a Vox en el Senado, que es mucho más difícil por la ley electoral, en un solo senador, y la gente que vote a Vox en el Senado tenía opciones de poner otras... Hay que decir que el ABC, en la encuesta que sacaba GAD hace 2 días, había posibilidad de mayoría absoluta en el Senado. Bueno, pero los otros no quisieron... Al presentar un senador, simplemente por ese hecho, al no competir directamente, porque hay 3 y son listas abiertas, que nadie lo suele usar, pero son listas abiertas, el PP estaría en una mayoría absoluta que podría bloquear cualquier presupuesto si vamos al gobierno revolucionario, al gobierno del Frente Popular, o por lo menos, nada menos que la aplicación o no inmediata de 155, que eso es el Senado, el encargado. De manera que ese gesto, sin embargo, dio la impresión de que, bueno, que en el fondo nadie creía demasiado y que todo el mundo, cuando llegan las elecciones, quiere contar sus escaños. Y esa, por desgracia, bueno, los partidos son como son y hay una lógica partidaria que no suele coincidir. Algunas veces coincide con lo que necesita la nación y en todo caso siempre coincide con lo que cree el partido que necesita. Porque aquí nos encontramos en una cosa curiosísima, que es el caso de Ciudadanos. Ciudadanos nace precisamente para evitar el cepo separatista en las legislaturas. O sea, Ciudadanos nace como un partido de vocación nacional para que ni la izquierda ni la derecha dependan de los separatistas catalanes y vascos, como viene sucediendo prácticamente desde UCD. Y sin embargo, al convertirse en partido nacional, partido grande, entonces se va difuminando ese aspecto y ahora, aunque sea toro pasado,
Y aunque ayer hizo elogio Rivera en televisión, elogio a Vox. Bueno. Bueno, sí, ahora, pero bueno, al menos me dio el título de que defendíamos la unidad de España, solo faltaba, pero bueno, a la vez dijo una mentira muy maliciosa, perdona que te interrumpa, Federico, de que Vox quería legalizar las pistolas y que qué es lo que ocurriría en Cataluña si se hiciese caso a Vox con esa pretensión de legalizar las pistolas. Sí. Realmente fue una pertinencia muy desagradable en la mentira. Sí, yo lo oí en un bar de carretera donde paré y le escuché decir eso justo después de decir, bueno, todos son bienvenidos en la defensa de la unidad nacional. No hace falta que nos dé la bienvenida al ver. Todos podemos luchar codo con codo defendiendo la unidad nacional. ¿Y usted no cree que perdió la gran ocasión Ciudadanos de cumplir ese proyecto primero, pactando con el PSOE, entre otras cosas, la intervención en Cataluña, la que ahora pide abiertamente, y además lo que ha pasado en Barcelona, que es su ciudad, que es que ha estado ardiendo 9 días seguidos sin intervención, porque no les han dejado intervenir ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. ¿No cree que eso es una ocasión perdida, digamos, para quitar esa especie de chantaje permanente del separatismo? Yo creo que esa ocasión la perdieron Ciudadanos y el Partido Popular. No Vox, porque en ningún caso nosotros podíamos. No, porque ustedes no tenían ahí fuerza y además no tenían fuerza para hacerlo. Pero Ciudadanos completaba mayoría, no hacía falta ni el PP. Salían 180 escaños. Realmente podían haberlo hecho porque sus programas no eran tan diferentes y tenían capacidad de haber llegado a ese acuerdo. ¿Por qué cree que pasó? Pues realmente yo creo que el surgimiento de Vox ha puesto nerviosos a todos los que tienen dudas en sus planteamientos, y hemos visto cómo Ciudadanos durante este año ha dado muchísimos bandazos y cómo se fueron a hacer cosas que veían hacer a Vox. También lo hizo el Partido Popular durante la anterior campaña electoral, y al final le regalaron a Pedro Sánchez quizá la foto que quería, esa foto de Colón, que sirvió a la izquierda para movilizar a su electorado. Y yo creo que en esta misma casa dijo también, unos pocos días antes de las elecciones, en un error estratégico tremendo, Pablo Casado, que yo podría ser ministro de su gobierno, que más querían algunos para salir a votar en masa, azuzados por el miedo. Una intervención telefónica desde Málaga. Pues han hecho cosas muy raras, y yo creo que la presencia de Vox probablemente les ha impedido tener un acercamiento al Partido Socialista, porque querían abarcarlo todo. Pues a lo mejor ha hecho usted mal, podría haberlos animado, porque mejor que la perspectiva. Nosotros lo hicimos, lo sé. Pero les animamos. Lo que no hicimos es decir que podría, como ha dicho Pablo Casado, decir que todos podríamos habernos abstenido. No. Dijimos que comprendíamos que ellos, que tenían programas tan parecidos en muchas cosas, se abstuvieran. Pero eso era Carmelo, brevemente, porque eso hay era muchas un bombón preguntas bastante envenenado que les... Esa es una interpretación No, suya. hombre, es que en las elecciones como en la guerra no hay rehenes. Una cosa muy rápida es, a mí me gustaría saber, obviamente las encuestas todos nos las creemos según, es decir, relativamente, y lo has dicho antes, pero ¿qué escenarios manejáis vosotros para después de las elecciones? ¿Qué creéis que puede pasar? Y una pregunta que quería hacer, que después de las anteriores elecciones y sobre todo de las municipales y autonómicas, hemos visto como en un modelo que a mí me ha parecido muy acertado, Vox ha apoyado determinados gobiernos sin entrar en ellos. En el caso de que hubiese una posibilidad, ¿se mantendría ese modelo a nivel estatal de apoyar sin entrar, o ya cambiaríais si querríais entrar? Los escenarios que manejamos, los manejamos porque les escuchamos a los otros partidos políticos. Y el más factible ahora mismo para nosotros es el de que no se repitan las elecciones, porque haya un acuerdo en eso que algunos denominan el centro político, esa melee en la que están todos y en la que falsamente está un extremista como Pedro Sánchez, y en la que por otro lado también están Pablo Casado y Albert Rivera. Si no ocurre eso, la otra opción es el Frente Popular. Creo que no hay otras opciones en este momento. En cuanto a qué haría Vox si hay una mayoría alternativa, pues Vox ha sido un partido razonable, que es verdad que ha tenido sus tiras y sus aflojas, y entendemos que es legítimo que lo hiciéramos para hacer valer nuestra posición y los deseos y principios y propuestas de nuestros votantes, pero no es nuestro objetivo permanentemente ser un partido que sea simplemente el que da el visto bueno y permite la investidura de un gobierno. Andalucía está siendo una buena experiencia. En la negociación de los presupuestos, Vox ha conseguido logros importantes. En Murcia y Madrid no puedo decir exactamente lo mismo, pero tampoco quiero contribuir a desestabilizar una fórmula que puede funcionar. Pero nuestro objetivo es gobernar.
Nuestro objetivo es estar por delante del Partido Popular y de Ciudadanos, formar parte de los gobiernos y que algunas de las cosas que venimos defendiendo hace tanto tiempo y en las que creen millones de españoles tengan articulación política. A ver, Vanessa, ¿por dónde van? Hay muchísimas preguntas, sí. ya desde esta mañana de primera hora. Precisamente desde cuáles van a ser sus líneas rojas para negociar a cómo se está preparando ese debate electoral, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Los oyentes, a ver. Bueno, ellos sienten que a Vox se le acumulan los frentes abiertos. Por ejemplo, Sociedad Civil Catalana no les invitó a la manifestación del domingo, Ada Colau les impide abrir campaña en Barcelona y, por otro lado, la alcaldesa de Ciudad Real les impidió celebrar el mitin en un recinto con mayor aforo. Les preguntan sobre estas cuestiones, pero tampoco olvidan las negociaciones anteriores. Si los números dieran después de las elecciones para formar un gobierno de derechas, ¿estaría dispuesto a apoyar desde fuera, como lo ha hecho en otras ciudades? ¿Qué propondría Vox para cambiar esta situación y no volver a otras elecciones en 5 meses? Y por otro lado, me gustaría saber cómo se está preparando para el debate de las elecciones en televisión. Tengo entendido que la señora Colau ha decidido impedirles abrir la campaña electoral en la ciudad condal. ¿Cree usted que hay que hacer algo contra estos nuevos alcaldes feudales que se dedican a imponer su propia ley? Quería preguntar, ¿por qué cree usted que Sociedad Civil Catalana no les invitó a la marcha del pasado domingo en Barcelona? Yo quisiera saber por qué Vox piensa que suprimir las autonomías y dejar todo el poder en manos del gobernante de turno, como Sánchez ahora, puede ser bueno para España. Bueno, esta última probablemente es la cuestión más importante, porque yo recuerdo una entrevista con Abascal cuando no pintaban las cosas tan bien. Dijo, hombre, este es nuestro programa último, pero vamos a negociar. Estamos abiertos a negociar las competencias. Es decir, devuélveme seguridad, devuélveme sanidad, devuélveme educación y a lo mejor luego ya no tenemos tanto que discutir. Pero la gran cuestión entonces no es el estado de las autonomías, sino las competencias que los partidos políticos en el gobierno han ido dando a las autonomías. Y es además, perdonadme, el único punto en el que yo veo que Vox, digamos, su discurso y su actuación difieren, que entiendo que tienen que diferir, pero si tú estás en contra de las autonomías, después de estar decidiendo gobiernos autonómicos, estar en los parlamentos, entiendo que hay que hacerlo porque la política es así, pero hay una diferencia. Bueno, más que todo lo demás hay que reconocer que sois muy coherentes. Ahora no, pero hubo una época en que el Partido Popular y Ciudadanos, por ejemplo, habla ahora, y el Partido Popular, de reasumir la seguridad transferida con las policías autonómicas que jamás debieron existir, porque era el ejército del PNV y el ejército de Pujol, y no han sido otra cosa, ni pueden ser otra cosa. Pero ¿no sería más lógico matizar precisamente la reasunción de poderes cuando es tan complicado toda la armazón legal y en cambio es relativamente sencillo reasumir competencias, sobre todo en situaciones de emergencia? Y de hecho lo hemos planteado y lo decimos todos los días. Nosotros planteamos la urgencia de recuperar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior. Y somos el único partido que lo dice. También estamos solos en eso, con lo cual es verdad que no tiene mucho sentido empeñarnos todo el día en contar cuál es nuestro objetivo último, que es la desaparición del modelo de las autonomías, y objetivo que no negamos y al que no renunciamos, eso que quede claro. Pero por otro lado, no hay ninguna contradicción entre nuestra crítica al modelo de las autonomías y nuestra participación en las elecciones regionales. Vox es un partido que defiende el orden constitucional y el cumplimiento de las leyes, aunque no nos gustan, pues las queremos cambiar por sus procedimientos de reforma, y mientras el modelo es en este modelo tenemos que participar. Yo eso no veo que resulte contradictorio. En cuanto al planteamiento exacto que hacía la señora, que lo he detectado muchas veces, ¿qué hacemos ante un gobernante semitotalitario, despótico? Sí. Entonces, tengamos autonomías, tengamos Europa. Yo veo que siempre queremos que esté Europa para vigilarnos de nuestros propios gobernantes, tener las propias autonomías para escaparnos en pequeñas islitas. Yo entiendo la tentación, pero realmente creo en la soberanía nacional. Creo que el único modo de salvaguardarla es que haya un poder central fuerte y que las competencias estén únicamente en sede nacional. La división de poderes, que es otra de las cosas fundamentales que no existen, por desgracia, y se ha demostrado. Se ha demostrado en los Franco, se ha demostrado en la sentencia del Procés, pero se demuestra en la misma existencia del Consejo del Poder Judicial, que nombra a los partidos políticos. Si Vox estuviera en condiciones de condicionar, valga la redundancia, un gobierno,
junto a la intervención inmediata en Cataluña, esa sería una cuestión sine qua non, es decir, que el PP reasumiera, y lo llegó a decir el ministro de Justicia Gallardón, antes de decirse con él es habitual, decirle: acabemos con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a estos políticos. Sería una cuestión de principio para Creo Vox. que Cataluña, la derogación de la ley de memoria histórica y la división de poderes son absolutamente esenciales. Nosotros el otro día fuimos muy críticos con la sentencia del Tribunal Supremo, por cierto, sentencia que se dedicaba también a atacar a Vox, atacar a la acusación popular. Y a pesar de todo les decíamos a los jueces que no se preocupasen por nosotros, que íbamos a ser los únicos que íbamos a defender su independencia, para que los magistrados del Tribunal Supremo fueran elegidos solo por magistrados y entre magistrados, para que los órganos de gobierno del Poder Judicial fueran elegidos por los jueces y no por los políticos. O sea que eso es algo que tenemos realmente claro, porque vemos lo que ocurre, que hay todo un pueblo, un rey, un fiscal general, un abogado, o sea, un juez instructor, unos abogados de la acusación popular que ven una rebelión. Y los 4 fiscales. Y incluso la el sala de abogado del Estado apelaciones anterior. y el abogado del Estado anterior. Y de repente llega Pedro Sánchez, cambia el abogado del Estado, pone un abogado de Pedro Sánchez, y lo digo con toda claridad, hace una petición de penas que es la que acepta esa sala. Hay una gigantesca influencia política en el Tribunal Supremo, que además ha hecho valoraciones de tipo político. Eso de la ensoñación del golpe, de la que se ha reído uno de los Jordis, que ha dicho... Sí. que el argumento utilizado para rebajarle la pena era falso, porque si no el rey no habría salido. Claro. Entonces, es algo verdaderamente preocupante. Y nosotros queremos, de verdad, independencia para los jueces. Pero antes me preguntaba una cosa sobre lo que le está pasando a Vox durante estos días. Vox padece un apartheid sistemático, más o menos fuerte, según quién lo perpetra o quién lo impulsa. Desde cuando vamos al hormiguero se plantea la mayor operación de boicot a la cadena que se ha hecho nunca en España. Nos lo han hecho ni a Otegi cuando es entrevistado por Jordi Évole, como si nosotros hubiésemos matado a alguien. Sociedad Civil Catalana dice que no somos bienvenidos, que no se nos espera, porque solo pueden ir los que defienden la democracia, cosa que defendemos, la Constitución, que la defendemos, y el autogobierno de Cataluña. Claro, aquí ya hacen política, y hacen política porque Vox es verdad que tiene un planteamiento recentralizador de competencias. Pero ¿por qué invitan a los federalistas? ¿Por qué invitan a algunos que no están defendiendo el actual modelo constitucional? Realmente están haciendo política. Y si alguien merece estar en esa manifestación es quien ha impulsado la acusación popular, quien está detrás de algunas de las movilizaciones sociales en la calle en España, que ha sido Vox. Y luego está el intento de dificultarnos la campaña electoral, perpetrado por Ada Colau de manera sistemática. En Barcelona encontramos verdaderas dificultades para poder hacer una manifestación en una plaza. Intentan agotar todos los plazos para que no tengamos tiempo para anunciarla, evitar que tengamos ningún acceso a locales públicos, y vamos a estudiarlo para querellarnos contra ella por prevaricación. Y finalmente iniciamos la campaña en Hospitalet este jueves. Y en Ciudad Real nos acaba de pasar también, con el propio ayuntamiento, pues que no nos quería dar un local suficientemente grande para que no tuviéramos un acto multitudinario en Ciudad Real, y al final lo que había era más gente fuera del teatro ayer por la noche que dentro. Bueno, este es el sobre de la discordia. De la discordia. Pues el sobre con la bandera nacional. ¿Cuánto cree que tardará el PP cuántas elecciones tardará en mandarlo el sobre así? Yo creo que tendrá que disimular unas pocas, pero lo acabará haciendo. Y yo me alegro, porque la crítica de Cayetana Álvarez de Toledo, en el sentido de que utilizamos los símbolos de todos, no se entiende. Los símbolos de todos ha empezado a usarlos el PP en los mítines y nos alegramos, incluso ponen el himno nacional. Lo que siempre se le criticó a la izquierda, que no. Yo siempre recuerdo que los mítines en Francia, de todos, de la derecha, del centro, de la izquierda, con la banderita de Francia. Desde Melenchón hasta el Frente Nacional. Pero a lo que voy, el señor Rubalcaba, candidato por el Partido Socialista, no llevaba banderas de España. Y sin embargo, al mes y pico fue a una campaña de Hollande y llevaba en Marsella la bandera de Francia. Es decir, puedes llevar la bandera de Francia y no quieres llevarla de tu país. Y el PSOE era uno de los argumentos que utilizaban. No, es que no se utilice la bandera. Pues como es de todos, la podemos usar todos. Claro. Yo creo que eso poco a poco va a cambiar. Yo me alegro de ver banderas nacionales en los mítines del PP, en los mítines de Ciudadanos. Todavía algunos tienen que disimular y sacar la europea, porque si no, la de España no se puede sacar en solitario, parece. Y confío en que poco a poco, si el país va sanándose, hasta en los mítines de la izquierda puede haber una bandera nacional. Y quizá en ese momento dejemos de mandarla en los sobres. Bueno, pueden dejar un cintillo, tampoco está mal, ¿eh? O sea, no vayamos a confundirnos, en fin. Bueno,
ya pasan de las 10, imagino que tendrá 2 o 3 mítines solo. No, hoy solo uno en Jaén, mañana en Ceuta ¿Jaén y en capital Cádiz. o...? Jaén capital. Bueno, pues esa es una plaza dura de conquistar. Bueno, Ahí pues yo mandaba espero que Zarrías. José Alcaraz sea elegido diputado por la circunscripción de Jaén, la Ese verdad. era el cacicato de Gaspar Zarrías, que es el primer cuadrumano votante. Es el primer sujeto que, además, sorprendido por el fotógrafo, votando con 2 manos, un pie, y como está muy gordo, no llegaba el cuarto pie, lo intentaba. Al menos el fotógrafo no alcanzó. Es el primer caso de cuadrumano votante, al menos en orden de intención. Eso sí que es falsificar la soberanía nacional. O sea que, y ahí Zarrías ha mandado décadas, o sea que, en fin. Pues las encuestas, de esas que desconfiamos tanto, ahora mismo nos dan el diputado en Jaén, y pensar que puede ser una persona como José Alcaraz, a mí es algo que me hace especial ilusión. Bueno, pues muchas gracias, Santi Abascal, mucho ánimo. A mí no me ha llegado el sobre. Te llegará. La otra vez nos lo secuestró Correos. No sé si lo recordáis. A lo Enviamos mejor, este a mismo lo mejor sobre es que tengo y un dijeron que pillarejo no. en Correos y me controlan ya el Pues correo. dijeron que no se podía enviar y la Junta Electoral dio la razón a Correos. Tuvimos que apelar al Tribunal Supremo, que a última hora y tarde liberó los sobres de Vox que no llegaron a tiempo. No eran tantos, porque ahora sí los hemos enviado a toda España, pero llegó a ocurrir esa polémica en la anterior elección. Siempre nos hacen alguna con que estos fue sobres. cuando en las mesas electorales faltaban tarjetas papeletas de Vox. Decían, se han agotado las de Vox. Bueno, a la vuelta de las elecciones tenemos que examinarnos aquí. Pues nada, O sea, contad con ello. A la vuelta, porque después de las elecciones, salvo sorpresas, va a haber que darle tanto a la cabeza para conseguir hacer un gobierno, o al menos evitar un desgobierno revolucionario, que hará falta que todo el mundo empiece a darle, a cuando acaben los eslóganes, las campañas electorales, y empieza ya la constatación de la realidad. Para unos será más cruel que para otros, pero el problema de España sigue ahí. Y eso es de aupa, ¿eh? Yo creo que en eso estaremos a la altura, porque es lo único que nos preocupa. De hecho, somos un partido un poco extravagante y extraño, que solemos despreciar a nuestro propio partido. Nosotros no admitimos en las reuniones que ninguno diga viva Vox ni una cosa parecida. Es que queda realmente feo, ¿no? queda mal. Eso es una pudiendo decir ordinariez viva España, vas a poder decir brindar viva por un Vox. partido, dar un vítor a un partido político. A mí, Sí. a mí me genera ¿Y recelo. cómo lleva el culto a la personalidad? Porque sobre todo en el mundo gay se ha convertido en un icono, como dicen ahora. O sea, es una cosa verdaderamente sorprendente. Es una cosa incomprensible, por otro lado. Se pone colorado, es asombroso, con 4 hijos, ¿o cuántos? ¿Tiene 4 hijos? 4 hijos. La verdad que no les veo mucho últimamente y deseo poder recuperar la normalidad familiar. Eso es lo que más me preocupa en este momento. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Santi vosotros. Abascal. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.